Señores estudiantes, continuando con la unidad número 3, esta semana nos toca hablar del control interno. A pesar que yo ayer ya hice un preámbulo en clases presenciales en qué consiste el control interno. El control interno es un conjunto de acciones, actividades, planes y políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actividades que desarrolla autoridades y su personal a cargo para la consecución de los objetivos y prevenir posibles riesgos que afecten a una entidad. Es decir, que el control interno es el proceso o las acciones que se llevan a cabo para mejorar las actividades económicas de las empresas. Ahí viene la importancia de implementar controles internos a la cuenta caja bancos, a la cuenta por cobrar, a la cuenta inventarios, para de esa manera evitar posibles errores o fraudes en las organizaciones. Comprende las acciones que realiza la empresa con la finalidad de que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúen correcta y efectivamente. De esa manera evitar que exista problemas en la empresa en la parte financiera, porque si no controlamos un problema de control interno, tiene repercusión en la parte contable. Por ejemplo, como se los dije en clases, si yo tengo un faltante de inventarios, eso voy a tener problemas en la cuenta de mi saldo de inventarios en el balance. ¿Por qué? Porque de repente yo tengo un saldo más alto cuando en realidad en mi bodega hay menos inventario y eso genera pérdida de recursos a la empresa. El control interno es un proceso efectuado por la dirección de la alta gerencia y el resto de personal. Es decir, que el control interno debe de existir cuando la gerencia o el gobierno corporativo, es decir, la máxima autoridad de la organización, implementa manuales de controles, políticas para manejar cada una de las áreas por departamento, dice cómo debe funcionar la empresa. Es decir, que la responsabilidad del control interno parte desde el gobierno corporativo de la empresa. ¿Para qué sirve el control interno? El control interno proporciona un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos de la empresa, buscando siempre la eficiencia. ¿En qué niveles se implementa el control interno? Es decir, el nivel interno se implementa en todos los niveles de la organización para lograr la eficiencia y la eficacia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera, por ejemplo, producción, tiene que tener controles internos en el área de producción para que eso se vea reflejado en el estado de resultados y también en el estado de situación financiera. Cumplimiento de normas, de leyes y normas aplicables. Por ejemplo, la norma tributaria, tiene que haber un proceso de control interno en el manejo del cumplimiento de las obligaciones tributarias de las organizaciones. De esa manera evitar sanciones tributarias. Las características que debe tener un control interno. El control interno debe de ser oportuno, debe ser claro, sencillo, ágil, flexible, adaptable a los cambios, eficaz, tiene que tener un objetivo, por qué se lo cree y por qué es necesario que se implemente. Realista tiene que ser. Dentro de los objetivos del control interno está reducir el riesgo de corrupción. Cuando no hay controles, seguro que la corrupción está a las narices de uno, nos damos cuenta. Es importante tener controles internos. Es decir, que el objetivo del control interno, en primer lugar, es reducir los riesgos de corrupción. Segundo, lograr los objetivos y metas establecidas. Promover el desarrollo organizacional, lograr mayor eficiencia, eficacia y transparencia de las operaciones, asegurar el cumplimiento del marco normativo, proteger los recursos y bienes de la entidad y el adecuado uso de los mismos, contar con información confiable y oportuna, fomentar la práctica de valores y ética. Hay muchas empresas que te hacen firmar códigos de ética. Y muchas empresas, cuando tú ingresas a la primera parte de la empresa, cuando está la recepción, tú ves ahí misión, visión, valores. Entonces, es importante que la empresa sepa los valores institucionales y los plasme a vista de todo el mundo, para que sepa que la empresa tiene valores, tiene ética en la elaboración de sus actividades económicas que desarrolla en la empresa.
Promover la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, así como el uso de los bienes y recursos asignados. Por eso que ustedes ven que el Estado, cuando asigna recursos a entidades públicas, tienen que hacer rendición de cuentas. O sea, demostrar que esos recursos que fueron dados en un momento, de qué manera fueron utilizados. ¿Cuál fue el uso que se hizo con ese dinero? ¿Qué destino tuvo? Los tipos de control interno que se dan son preventivos, detectivos y correctivos. ¿Cuándo son detectivos? ¿Cuándo son preventivos? Se anticipan a la posibilidad de que ocurran situaciones no deseadas o inesperadas que pudieran afectar a los logros y objetivos de las empresas. Es decir, la empresa previene de repente el fraude. Por ejemplo, yo tengo que poner políticas de inventario para prevenir el fraude, políticas de caja banco para prevenir los fraudes o los errores que se puedan ocasionar y de esa manera se vea repercutado en los estados financieros. Detectivos, es decir, que operen en el momento en que los eventos o las acciones están ocurriendo en el momento. O sea, usted en el momento se da cuenta y detecta, por ejemplo, que hay un faltante de inventarios o hay un problema en las cuentas por cobrar. Usted detecta que hay una falla de control ahí. En ese momento usted tiene que tomar acciones para evitar desvío de los fondos. Entonces, en ese momento, o sea, que no solamente, o sea, uno tiene que ser el control interno, que usted lo pueda prevenir, lo pueda percibir, lo detecta en ese momento y tomar acciones, que los otros son correctivos, que opera en la etapa final de un proceso, permiten corregir o solucionar algún grado de omisiones o desviaciones. Es decir, si usted de repente, al terminar un proceso de producción, analizar los procesos, usted observa que hay una falla de control interno en ese proceso, usted tiene que implementar correctivos para que el próximo proceso no se genere nuevamente esa falta de control interno. ¿Y cuáles son los campos de acción del sistema de control interno? Se da en todas las empresas, en todas las áreas de la empresa se debe implementar controles internos. Se debe de aplicar políticas, procedimientos que le den seguridad razonable a los objetivos de la organización y, lógicamente, llegar a sus metas. ¿Cuál es el proceso del control interno? Primero, tenemos que identificar los problemas, identificar la debilidad del control interno, reconocer y hacer una lista. Después de esto, revisar y analizarlo. Lo que son versus lo que debe ser. Aquí viene una parte que vamos a ver más adelantito, que es los atributos del hallazgo. Es decir, lo que está sucediendo y lo que debe realmente, por ejemplo, si hay un faltante de inventario, eso es lo que está pasando. Pero ¿qué debo hacer para evitar ese faltante de inventario? Eso es revisar y analizar. Hacer un diagrama de flujo de texto explicativo. Por eso yo les mandé a hacer en tareas anteriores los flujogramas de las cuentas caja, bancos, prueba parte de equipos, inventario de personal. Porque usted cuando usted conoce el proceso y lo grafica, usted en la gráfica se va a dar cuenta que usted en dónde está el problema de control interno. Cuando graficamos los procesos, hacemos flujogramas, vamos identificando las faltas de control interno o las debilidades de control interno que tenemos en esa área. Después comenzamos a lo que es priorizar, que es la calificación e identificación de los procesos críticos, o sea, las áreas críticas que están generando el mayor porcentaje de debilidad de control interno. Ustedes ya aprendieron en semanas anteriores cómo se miden los riesgos, que es el riesgo de confianza y el riesgo de control. Este nivel nos permite a nosotros identificar y tomar acciones en las áreas críticas de la empresa. Una vez que tengamos identificado esa parte, vamos así a implementar el control interno. Pero previamente existe la comunicación. Usted debe de comunicar a su personal que hay un control interno, que estas son las políticas, estos son los procedimientos para la mejor optimización de los procesos. Y darle a entender las áreas críticas y el porqué de la implementación de ese control interno para estas áreas críticas. Las limitaciones del sistema de control interno. Esta limitación depende de la estructura de la organización, pero realmente para que funcione bien el control interno depende de 3 factores. Del factor humano, es decir, de las personas que están en la organización. Otro factor es las restricciones de recursos materiales y suministros.
Usted quiere implementar controles internos de repente en el área de producción. De repente falta espacio, falta materiales, los materiales no son adecuados. Eso genera también la limitación que se lleve un correcto control interno. Cambios en el ambiente interno y externo, es decir, el ambiente de trabajo. Yo les decía que en otros países hay un control de la calidad de dónde está ubicado el personal, desde la silla que utiliza, lo analizan, porque una silla que no esté adecuada para el trabajo que realiza un empleado, eso puede generar un problema de salud, y eso es sancionado en otros países. Pero aquí en nuestro país no se aplica eso. De repente está la ley, pero no hay un seguimiento de cuáles son las condiciones de trabajo que están los empleados de una organización. Entonces es importante que también exista un adecuado ambiente interno y externo a la organización. Es decir, tengo que implementar una buena imagen corporativa dentro y fuera de la organización, en la cual la gente que vaya a la empresa perciba que sí hay controles, perciba que sí hay un buen ambiente de control, que sea grata la llegada de las personas a la empresa. La estructura del sistema de control interno. Un plan de organización que prevé segregación adecuada de responsabilidades y deberes. A veces nosotros a un personal le damos todo. Entonces hay que hacer manuales de funciones en las cuales vamos a decir cuáles son sus responsabilidades y sus deberes dentro de la empresa. Por eso cuando muchas empresas, cuando ingresamos a trabajar por primera vez, nos dan el reglamento interno. El reglamento interno te dice tus deberes y tus responsabilidades. Un sistema de autorizaciones y procedimientos de registro que provee adecuadamente un control nacional sobre los activos, pasivos, ingresos y el gasto. Es decir, tienen que haber políticas de autorizaciones. Por ejemplo, de repente, si usted quiere hacer en el banco, por ejemplo, las empresas que tienen una política de autorización de pago de cheques mayores a $3,000 o $5,000, hay restricción que el cajero le dice, espérese, y lo que hace es ir a la jefa de caja y le consulta al gerente de la compañía si lo puede o no lo puede pagar o si tiene conocimiento de ese valor, porque el gerente mismo puso esa restricción en el banco para que sea informado cuando los montos sean mayores a un determinado número que él haya considerado que puede ser un factor de riesgo. El recurso humano de una calidad adecuada de acuerdo a las responsabilidades. Por eso es importante hacer una buena inducción al personal para decirle cuáles son las responsabilidades dentro de la organización. Las normas de control interno constituyen lineamientos, criterios, métodos y disposiciones para la aplicación y regulación del control interno en las principales áreas de las actividades administrativas o operativas de las entidades, incluidas las relativas a la gestión financiera, logística, de personal, de obras, de sistemas de información y de valores éticos. Es decir, que tienen que haber normas que regulen cada una de estas operaciones o de estas acciones que realiza la empresa para el mejor funcionamiento de la misma. Los objetivos de control interno. Proporciona el fortalecimiento de los sistemas de control interno y mejora la gestión de la organización en relación a la protección del patrimonio y al logro de los objetivos y metas institucionales. Orientar la formulación de normas específicas para el funcionamiento de los procesos. Aplicables a la estructura. La estructura orgánica necesita ser definida con bases firmes, partiendo de una adecuada separación de funciones, así como la asignación de responsabilidades y autoridades de cada puesto de trabajo, para lo cual son aplicables los siguientes principios de control interno. Responsabilidad limitada, no darle, tú manejas la caja, que tú manejas el inventario, que tú manejas que tú facturas. Eso genera problemas, genera errores, hasta fraudes. Por eso es importante delimitar las funciones, separación de funciones, instrucciones por escrito. Hay que decir las cosas por escrito para que el personal tenga y la firme, para que tenga conocimiento que esas son sus verdaderas responsabilidades y funciones en la organización. Aplicables a los procesos y sistemas. Todos los sistemas, integrados o no, deben ser diseñados tomando en cuenta el control, que es de salvaguardar los recursos que dispone la organización destinados a la ejecución de sus operaciones. Por lo tanto, son aplicables los siguientes principios de control interno: aplicación y pruebas de continuidad y exactitud. Es decir, que los sistemas contables deben de, cuando se cierran, deben ser sin errores, sin fallas y que no generen, para que esos saldos vayan arrastrando a otros años posteriores.
Uso de numeración de los documentos es importante. Ya hicimos práctica que tiene que ver que la numeración de los documentos es muy importante, que llevamos el control. Por ejemplo, el talonario de cobranzas debe tener numeración y responsabilidad de quién está a cargo de esos talonarios. El uso de